Barclay Allen nació en septiembre de 1818 y desde temprana edad fue evidente que había nacido para ser músico. Fue bendecido con la capacidad de entonar a la perfección. A los 4 años ya había aprendido las notas en el piano y podía decir cuál nota se tocaba solo con oírla. A los 13 años dirigía una orquesta de 14 músicos en una iglesia y tocaba el órgano de tubos en otra. Además del órgano y el piano, había dominado el violín, la trompeta, el clarinete y el xilófono. En una ocasión, según se dice, una persona quería que alguno tocara el acordeón en una reunión un domingo. Sin haber nunca tocado un acordeón antes en su vida, buscó uno el lunes y cuando llegó el domingo, tocó para la reunión. Pero su madre era la que mandaba en su casa y le impuso la ley de que no debía aprender a tocar otra cosa que no fuera música clásica. Así que recibió toda su educación en el estilo clásico de la música hasta que cumplió los 13 años. En su adolescencia empezó a oír otros sonidos. Como los de Fats Walter y Teddy Wilson, de pronto le picó el gusanito del jazz y se interesó en tocar música de jazz. Cuando murió su padre, la familia se mudó al sur de California y la carrera musical de Barclay Allen empezó a florecer. Fue invitado a unirse a la banda de Freddie Martin, lo que aceptó con gran entusiasmo. A poco de unirse a la banda, compuso una canción que vendió millones de discos. Antes de que pasara mucho tiempo, ya tenía su propia banda y se codeaba con Peggy Lee, Frank Sinatra y Perry Como. Pero mientras su estrella profesional subía en el horizonte, la vida personal de Barclay Allen se iba deteriorando. Su adicción al alcohol empezó a dominar su vida y una noche, mientras la banda tocaba en el lago Tahoe, Barclay decidió irse a la ciudad de Reno. Había bebido mucho y se durmió al volante. Siguió derecho en una curva en la carretera montañosa. Cayó en una zanja de más de 6 metros de profundidad, se rompió el cuello y quedó paralizado del cuello para abajo. Quedó amargado, furioso contra el mundo y especialmente contra Dios, para quien en realidad nunca había tenido tiempo, pero ahora le echaba la culpa a Dios de todo lo que había sucedido en su vida. Mientras estaba en el hospital, un pastor local llamado Hammer pasaba a visitarlo todos los días. Día tras día el pastor martillaba a Barclay Allen, a pesar de que todo lo que recibía era un rechazo colérico. Nunca dejó de pasar a verlo, orar por él y testificarle. Un día, después de muchas visitas, el pastor Hammer condujo a Barclay Allen al Señor Jesucristo. Dios hizo una obra milagrosa en su vida, lo sanó espiritualmente y aun cuando no lo sanó físicamente por completo, para su asombro, en apenas pocos meses descubrió que podía usar nuevamente sus brazos y sus manos. Lo pusieron en una silla de ruedas y así él podía sentarse al piano y tocar. Empezó a componer música, pero ya no era música para cabarets. Era música para tocar en la iglesia. Había llegado a comprender lo que Dios había hecho por él. Compuso muchos cantos evangélicos. Uno de los más conocidos en inglés dice: «Hallé un amigo cuando parecía que no valía la pena vivir. Hallé un amigo muy tierno y perdonador. No puedo concebir cómo pudo ser que Jesús se interesara por mí. Cada día, cada año, mi fe en Él va creciendo. Él está siempre cerca y su amor desborda. No tengo temor, mis preocupaciones terrenales son pocas. Puedo depender que Él me hará salir adelante. Hallé un amigo y es tu amigo también. Debido a que vino, mi alma vivirá en gloria. Alabaré su nombre y contaré la historia de mi Salvador. ¿Qué amigo fiel te dará todo esto? Hallé un amigo y la vida empezó de nuevo. Estoy seguro de que hallarás que es tu amigo también». Al pensar en este canto, no pude evitar pensar que es muy parecido a los cantos que hallamos en el Antiguo Testamento. Es un canto sobre un amigo. Eso es lo que los salmos nos dicen. Nos dicen que el Señor es nuestro amigo. Sabe la necesidad de nuestra vida. No es un Dios distante que se limita a visitar este planeta cada década o algo así, sino que es un Dios totalmente involucrado en nuestras vidas. Cuando venimos a Él en medio de los problemas, Él nos oye, nos conoce y se preocupa por lo que nos está sucediendo. Aquí, en el Salmo 138, tenemos el canto de un hombre llamado David,
que comprendió una verdad profunda en cuanto a su relación personal con Dios, y es que en momentos de problemas, la ruta directa a Dios, la senda claramente marcada para llegar a Dios, no es la senda del esfuerzo, sino la senda de la adoración. Este es un salmo de adoración en medio de los problemas. Empieza con una primera estrofa en los versículos 1 al 3 y nos recuerda que en los problemas debemos adorar al Señor. Salmo 138, versículos 1 al 3. El salmista empieza diciéndonos que debemos adorar al Señor con agradecimiento. Dice, te alabaré. No dice al principio a quién está alabando, pero al leer las otras estrofas hallaremos no menos de 6 veces el nombre del Señor. Aquí, en esta primera estrofa, usa 10 veces el pronombre personal que se refiere al Todopoderoso. El pronombre tú y tuyo se halla en todas partes. Es evidente que David está prendado de la majestad del Dios Todopoderoso. Dijo, te alabaré. La palabra que usa aquí es muy interesante porque se podría traducir con la expresión te daré gracias o te agradeceré. David empieza sus momentos de adoración en medio de los problemas dando gracias a Dios. ¿No les parece asombroso? Cuando nos vemos apabullados por los retos, es muy difícil retroceder por un momento y darse cuenta de que sin que importe lo que estamos atravesando, así y todo, tenemos mucho por lo cual debemos darle gracias a Dios. Sea cual sea su situación, todo lo que tiene que hacer es detenerse por un momento, mirar a su alrededor y darse cuenta de que sea lo que sea que usted piense que Dios le ha quitado, Dios le ha dejado mucho por qué estar agradecido. Me resulta interesante que el salmista empiece en el lugar en donde todos debemos empezar. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia nos dice que debemos venir ante la presencia del Señor con acciones de gracias? Esto lo dice el Salmo 95:2. El Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. No es fácil para nosotros, cuando venimos al Señor, retroceder el camión hasta su escritorio y volcar ahí todo lo que venimos trayendo. A veces, por la noche, todo se acumula en su subconsciente, todas las cargas, retos y problemas. Luego se despierta por la mañana, casi ni espera para llegar a la presencia del Señor para empezar a recitar todo lo que anda mal. Aquí se nos presenta el reto de venir a su presencia con acción de gracias. Debemos adorar al Señor y Dios en medio de los problemas con un corazón agradecido. Esta es una lección terapéutica que tenemos que aprender. Luego, el salmista añade otra verdad. No solo debemos adorar a Dios con agradecimiento, sino que, en segundo lugar, debemos también adorarle de todo corazón. Las expresiones de David a lo largo de todo este salmo ilustran que es un hombre que adora de todo corazón. Dijo, te alabaré con todo mi corazón. Versículo 1. Te cantaré. Versículo 1. Alabaré tu nombre. Versículo 2. David no era una persona que se contentara con sentarse pasivamente en la presencia del Señor. Si en algún momento nos dedicáramos totalmente a una cosa, ¿no tendría sentido dedicarse totalmente a adorar? Podemos entusiasmarnos tanto por tantas cosas, pero aquí tenemos al Señor Dios Todopoderoso que ha enviado a su Hijo por nosotros. Tenemos el privilegio de adorarle y así y todo. Tantas veces nos sentamos encerrados en nuestro pellejo con pánico de que podamos dejar aflorar nuestras emociones. La Biblia dice que debemos alabar con todo el corazón, con todo lo que tenemos y somos. Al leer el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, que está dedicado a hacer una exposición de la palabra de Dios, sazonado el capítulo por todas partes, una y otra vez se repite la frase de todo corazón o con todo el corazón. Por ejemplo, en el Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Versículo 58, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí, según tu palabra.
Vez tras vez se nos dice que cuando venimos a Dios debemos hacerlo con todo lo que somos. Pienso que todos podríamos tomar un momento para hacer un breve inventario de la manera en que venimos al Señor con nuestra adoración, no solo en medio de los problemas, sino también cuando gozamos de bendiciones. ¿Saben lo que he aprendido? He aprendido que es casi más fácil venir al Señor con alabanza de todo corazón en días difíciles que cuando uno disfruta de días en los que no hay demasiados retos en la vida. Dios envía dificultades a nuestra vida para impulsarnos hacia arriba, para que podamos alabarle de todo corazón. Pero, noten, no solo dice que debemos adorar a Dios de todo corazón, sino también, en tercer lugar, que debemos adorar al Señor valientemente. Dice: delante de los dioses te cantaré salmos. Noten que la palabra dioses empieza con minúscula. Es una referencia a todas las deidades paganas y dirigentes de las naciones que rodeaban a Judá. Lo que David está diciendo es esto: en tanto que algunos tienen miedo de presentarse ante las deidades paganas y adorar a sus dioses, yo voy a venir con toda intrepidez en presencia de todas estas deidades paganas y adorar y alabar al Dios Todopoderoso. No me avergüenzo de mi Dios. Así alabó al Señor con toda valentía y sin prestar atención a lo que alguien pudiera pensar. No puedo evitar el pensar lo fácil que es para nosotros, como pueblo de Dios, caer en la trampa de la presión cultural. Recuerdo cuando era mucho más común ver a creyentes en los restaurantes tomarse de las manos, inclinar la cabeza y adorar al Señor por un momento antes de servirse la comida. Algunos todavía lo hacen. Es maravilloso estar en algún restaurante y poder acercarse a alguna familia y decirle: los vi orando antes de la comida. Maravilloso. Es un gran estímulo ver que hay personas que no se avergüenzan de alabar al Señor delante de otros en esta edad, cuando se nos ridiculiza abiertamente por nuestra fe. Noto que algunos no quieren que la gente los vea orando en público. David dijo: no, voy a hablar a mi Dios a ojos de los dioses paganos. Voy a hablar con mi Dios incluso delante de los que lo niegan y no lo conocen. Alababa al Señor valientemente. Finalmente, notemos que al adorar al Señor de esta manera también debemos adorar al Señor en forma inteligente. Noten lo que dice: me postraré hacia tu santo templo y hablaré tu nombre. David menciona 3 cosas por las que debemos adorar a Dios cuando estamos en problemas. Para mí esto es muy importante. Si uno pone todas estas cosas juntas, empiezan a cobrar sentido al orar en las dificultades de la vida. En primer lugar, debemos alabarle por su misericordia y su fidelidad. Dice: alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. La palabra misericordia es traducción de la palabra hebrea Gesed. ¿Han notado cuántas veces la misericordia y la verdad o fidelidad van juntas en este pasaje? Son las gemelas del Antiguo Testamento. En los Salmos, específicamente, vez tras vez se halla la misericordia y la verdad unidas en el mismo pasaje. Por ejemplo, en el Salmo 25:10 leemos: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Más adelante, en el Salmo 57:3 leemos: Dios enviará su misericordia y su verdad. En el Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La importancia de mencionar juntas estas 2 virtudes en el mismo pasaje y la razón por la que debemos dar gracias a Dios deberían ser evidentes al contemplar la volubilidad de nuestros amigos terrenales. ¿Cuántos de ustedes saben que hay algunas personas que han sido dotadas de misericordia y otras que han sido dotadas con la verdad, pero que hay muy pocos que tienen las 2 cosas a la vez? Si usted encuentra una persona que tiene misericordia pero no verdad, entonces va a tener mucha injusticia. Esa persona otorgará misericordia sin ninguna norma por la cual medirla. La mayoría de nosotros conocemos a personas llenas de verdad y 0 misericordia. Tienen la tendencia a ser muy crueles, pero, amigo y amiga, cuando uno conoce al Señor y Dios, encuentra a alguien que tiene perfecto equilibrio entre la misericordia y la verdad. Ejerce su misericordia a la luz de la verdad y su verdad es sostenida en su debido punto por su misericordia.
De modo que cuando usted viene ante Él en medio de los problemas, sabe que Él oye lo más profundo de su corazón y trata con usted de acuerdo a su norma divina. Luego, en segundo lugar, debemos alabar a Dios en medio de nuestros problemas por su palabra engrandecida y no solo por su misericordia y su fidelidad. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios valora tanto la integridad de su palabra que por eso la ha elevado por sobre todas las cosas. Esto quiere decir que cuando usted lee en la palabra de Dios que Él estará con usted, puede contar con ello. ¿Cómo lo sabe? Él ha engrandecido su palabra por sobre todo lo demás en el universo. Usted puede confiar en Él. Cuando leemos que este pasaje está lleno de misericordia y fidelidad, es una verdad en la que se puede confiar porque es la palabra de Dios y Él la ha engrandecido por sobre todas las cosas. En tercer lugar, dice que debemos alabar a Dios no solo por su misericordia y su fidelidad o por su palabra engrandecida, sino también debemos alabar a Dios por su poderosa provisión. Por eso me encanta ese salmo. Lean estas palabras. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Cada palabra de este versículo es importante. En primer lugar, Dios no se demora para responder cuando acudimos a Él. Nosotros podemos pensar que Él se demora porque tenemos nuestra propia perspectiva del tiempo, pero Dios nos oye cuando clamamos. Noten lo que dice, Señor Dios, cuando clamo a ti en mis problemas, tú me respondes. Ahora, por favor, oigan lo que no dice, porque esto es lo que nosotros le diríamos con toda probabilidad. Cuando clamé a Dios en mis problemas, Él se hizo de la vista gorda y se fue. Esto es lo que queríamos. Oh Señor, quítame esta presión, quítame este problema. Pero noten lo que dice. En el día en que clamé al Señor, Él me fortaleció con vigor en mi alma. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando los problemas vienen, a veces el Señor nos hace atravesarlos, a veces Él nos ayuda en ellos y otras veces evita que los atravesemos? Pero, haga lo que haga, nos da vigor en nuestra alma para atravesar esos momentos difíciles. Cuando David clamó al Señor, es como si el Señor hubiera descendido y hubiera reforzado su alma. Dijo que le dio gran fuerza, que lo fortaleció en su vigor, y en esa misma fuerza le afirmó para que en medio del sufrimiento, los retos y todos los problemas que enfrentaba, pudiera levantarse en medio de todo eso y decir, «Oh Señor Dios, cuando clamé a ti y te necesitaba, tú infundiste en mi alma fuerza para que yo pudiera seguir avanzando y estar firme en medio de todo eso». ¿Cuántos saben que Dios hace eso? No quiero decirlo para presumir, porque no estoy pidiendo más problemas. Ya he tenido suficientes, pero casi vale la pena atravesar todo eso simplemente para conocer que Dios hace lo que dice. Casi vale la pena estar ahí simplemente para saber que cuando Dios dice, voy a darte la fuerza necesaria para que salgas adelante, la da. Y no es simplemente algo escrito en la Biblia, amigo y amiga, sino que es lo que uno ha experimentado. Las primeras dos cosas por las que David agradecería a Dios eran ciertas porque la palabra de Dios dice que eran ciertas. Esta última era algo que había experimentado en su propia vida. Dijo, cuando clamé, tú me oíste y me diste vigor en mi alma. Amén. En segundo lugar, en momento de triunfo futuro debemos adorar al Señor. Salmo 138, 4 al 6. En la segunda estrofa de este salmo, que vamos a examinar muy rápidamente, David ve el futuro. Dice dos cosas. Dice, la alabanza con que adoro a Dios en medio de mi problema es una versión pequeña de la alabanza que un día tendrá impacto mundial, porque viene un día en el futuro cuando todos adoraremos a Dios. No solo dice que todos, incluso reyes. Dice, todos los reyes de la tierra alabarán al Señor. Salmo 138, versículos 4 al 5. ¿Sabían que viene un día cuando todo rey, en todo lugar, todo presidente, todo dirigente de toda nación, sea quien sea, va a postrarse ante el todopoderoso Rey Jesús y le van a dar gloria? En Apocalipsis 11:15 la Biblia nos dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese día, toda nación,
toda tribu, toda lengua y todo pueblo reconocerán que Jesucristo es Señor. Pablo dice que llegará un día cuando en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están sentados en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 al 11. Toda rodilla se doblará. Los reyes de esta tierra se postrarán ante Dios. David dijo: sencillamente me postro ante Dios en medio de mi problema, pero viene un día cuando todo el mundo se postrará ante Él. Me gusta pensar que es como cierto comercial que fue popular en un tiempo. Ni siquiera me acuerdo de qué producto lo usaba, pero decía: o me pagas ahora, o me pagas más tarde. Siempre pienso al leer esto: usted puede postrarse ante Dios ahora, o se postrará más adelante, pero, amigo y amiga mía, toda rodilla a la larga se doblará ante el Dios Todopoderoso. Todos los reyes adorarán al Señor. Luego dice en segundo lugar algo muy interesante: Dios notará a toda persona. ¿Sabían ustedes que Dios reconoce a toda persona? Aquí, en este pasaje de las Escrituras, David traza la línea directa por el centro de la humanidad. Ha dividido a la humanidad en dos categorías. Dice que algunos son humildes y que otros son altivos. Dios se relaciona con los dos. ¿Lo sabían? Dios se relaciona con los humildes. En primer término, el Señor recibe al humilde. Leemos: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. A menudo pienso en esto. Cuando visito la ciudad de Nueva York y veo a las personas que viven en viviendas pobres, en medio de circunstancias difíciles, percibo cómo Dios las ama y cómo ellas aman a Dios. Me doy cuenta de que hay una relación muy especial con las personas que han atravesado dificultades en su vida y que han sido aplastadas casi al punto en que difícilmente pueden levantar cabeza. Dios atiende al humilde. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Alguien ha dicho que debido a que los humildes tienen tan poca opinión de sí mismos, el Señor tiene una alta opinión de ellos, escucha sus oraciones y los protege del mal. Algo que uno descubre al trabajar en la Iglesia de Jesucristo es que ella no es primordialmente para los encumbrados y altivos. Está hecha para personas que vienen en forma humilde para hallar al Señor en medio de sus circunstancias. Muchos de ellos vienen de maneras que uno jamás hubiera trazado si estuviera a cargo. Pero Dios nos ha traído a todos de varios lugares humildes, nos ha puesto en su familia. Él ha honrado y atendido a los humildes, pero después el salmista dice también que Dios tiene su relación con los altivos. ¿Lo sabían? Está hablando de personas que son orgullosos y arrogantes, que piensan que pueden vivir la vida sin Dios. Dice, en segundo término, que el Señor resiste a los altivos. Leemos: mas al altivo mira de lejos. Escuchen eso. Al altivo mira de lejos. Abraza a los humildes, a los que vienen con humildad de sus experiencias y circunstancias, pero al soberbio, en su relación con ellos, los mantiene a distancia de su abrazo. Alguien ha dicho que uno no tiene que acercarse al soberbio porque desde lejos se puede ver lo que son. Si ustedes no pueden verlo, ellos mismos se lo dirán. Alguien dijo que no hay ruido más fuerte que el de un camión vacío corriendo por la carretera, proclamando a todos los que lo oyen: no hay nada aquí. ¿Cuál es el problema del orgullo en su relación con Dios? Está tan lleno de sí mismo que no tiene lugar para Dios. La Biblia nos dice que mientras no vengamos reconociendo humildemente lo que somos y quién es Dios, no hay esperanza para nosotros. Todos, a fin de cuentas, venimos a Dios de la misma manera. El suelo, al pie de la cruz, está a nivel. No hay cosa tal como una persona soberbia en la presencia del Dios Todopoderoso. David dijo que viene un día cuando todos los reyes se postrarán ante el Señor, todos los potentados se postrarán. Será evidente entonces que Dios atiende al humilde y resiste a los soberbios. Vez tras vez, las Escrituras nos dicen que Dios resiste a los orgullosos. Así llegamos a los dos últimos versículos y aquí tenemos la estrofa final de esta breve oración de David. Son dos versículos maravillosos. En tercer lugar,
En tiempos de incertidumbre personal debemos adorar al Señor. Salmo 138, 7 al 8 dice: Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Permítanme decirles lo que David dice en estos dos versículos. Dice, en primer lugar, que cuando venimos al Señor, a fin de cuentas en adoración, incluso en los momentos de incertidumbre personal, debemos adorarle. Aquí dice que se halla en medio de la angustia. Una cosa es andar en problemas y otra, estar en medio de los problemas. Es algo totalmente diferente andar en medio de los problemas. Eso quiere decir que uno está continuamente en el mismo lugar. Está andando en problemas. Cuando estoy en medio del problema, Señor, sé que tú lo sabes y que vas a revivirme. En primer lugar, David se regocija en esta verdad, que el Señor lo protegerá. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Sabían que David pasó toda su vida en problemas? Lo hemos mencionado varias veces en los mensajes anteriores. Hablamos de eso en un mensaje pasado. David pasó la primera parte de su vida huyendo del hombre más poderoso del planeta. Finalmente Saúl muere y David llega a ser el rey, y entonces todo se desata con sus vecinos y se mete en guerra con todos. Ahora tiene problemas con todos sus vecinos. Finalmente logra que todo se calme y entonces pasa los últimos años de su vida con increíbles problemas domésticos. Sus hijos se rebelan en su contra, su casa entera se ve en peligro, anda en medio de problemas. Algunos de ustedes piensan que están teniendo el peor día de su vida. Lean la vida de David y se sentirán mejor. David andaba en medio de los problemas. Pero la Biblia dice que Dios prometió protegerlo. Es más, estas son las palabras que conocemos muy bien, que David escribió en el Salmo 23. Dijo: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todo creyente sabe que cuando atraviesa el valle, cuando atraviesa el problema y está en medio de la dificultad, ahí es donde se siente la presencia del Señor como nunca antes se le había sentido. Isaías 43, 2 al 3 dice estas hermosas palabras: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. El Señor ha prometido estar con usted. Luego, casi como si fuera una postdata, pero tal vez siendo el pensamiento más importante de todo el Salmo, David dice no solo que el Señor lo protegerá, sino que el Señor continuará perfeccionándonos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en usted. ¿Cómo ven? Lo que pasa cuando uno atraviesa problemas es que uno pierde la vista y la perspectiva. Uno empieza a pensar que Dios se ha olvidado, que el plan que usted pensó que Él tenía para su vida ha quedado abortado. Piensa que ya ni siquiera consta en su libro de planes, pero recuerde, cuando usted atraviesa problemas, Dios está obrando en usted. Dios está obrando en usted. Su propósito es perfeccionarlo y completarlo, hacerle madurar y que quede completo. La única manera en que Dios puede llevarnos de donde estamos a donde Él quiere que estemos es permitirnos andar por el problema. No se aprende las cosas en forma fácil. No se aprenden muchas lecciones importantes en tiempos de prosperidad. Se aprenden las lecciones importantes cuando uno queda reducido a una relación personal de uno a uno con Dios. Él es su única esperanza, su único recurso, su única posibilidad. Y usted mira a sus ojos y se da cuenta que desde el mismo principio siempre ha sido así, simplemente que usted no lo sabía. Y en todo ese tiempo, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está perfeccionando su propósito en usted. Alguien ha dicho que esto es Filipenses 1:6 del Antiguo Testamento. Pongo este versículo cuando me piden mi autógrafo. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Amigo mío, si usted está en medio de problemas, Dios está obrando en usted, está perfeccionándolo. No se ha olvidado de usted. Está haciendo en su vida cosas para las que usted tal vez no se inscribió. ¿Cuántos de ustedes saben que nadie se ofrece como voluntario para esta clase? Ni siquiera se le pide su opinión para incluirlo en el plan de estudios. Pero Dios le envía ese curso con este propósito en mente, no solo poder mostrar lo bueno que es para protegerlo, sino también para poder demostrar lo maravillosamente que puede perfeccionarlo. Para cuando usted llegue al otro lado, usted habrá sido sometido a la prueba, la escoria se habrá quemado, quedando primordialmente el oro de su vida. ¡Qué Dios tan maravilloso! Cuando empezamos a captar la perspectiva de los salmos en cuanto a las dificultades de la vida, muchas cosas empiezan a cambiar en nuestra manera de pensar. Pero permítanme concluir con la última frase de este salmo, algo realmente maravilloso. David dice: «No desampares la obra de tus manos». El cuadro es que David se ve a sí mismo en las manos del Dios Todopoderoso y dice: «Señor, tú empezaste esta obra en mí. Empezaste a obrar en mí hace mucho tiempo, cuando era muchacho y pastoreaba ovejas. Me llamaste del potrero para presentarme ante Samuel y ahí me ungiste para que sea rey. Ahí empezaste a obrar en mi vida. Señor, no te olvides de la obra de tus manos». No sé si usted alguna vez ha pensado en esto de estar en las manos del Señor, pero es un pensamiento maravilloso. Las manos que crearon el universo, esas son las manos en las que usted está, manos con las huellas de los clavos que la sujetaron en la cruz, que pagaron su redención. Esas son las manos en las que usted está, las manos que un día le darán la bienvenida a la gloria. Esas son las manos en las que usted está. Dios lo tiene a usted en sus manos. ¿Cuántos de ustedes preferirían estar en las manos del Señor que en cualquier otro lugar? ¿No es un gran lugar en donde estar, en las manos del Señor? Estoy seguro que ustedes comprenderán si les cuento una historia de abuelos antes de concluir. Tengo un amigo llamado Ronaldo. Un día un amigo suyo lo invitó. Este otro amigo acababa de ser abuelo y se sentía muy orgulloso de su nietecita. Quería que Ronaldo viera cómo esta nenita de 10 meses podía andar. Le contó todo sobre cómo la niña podía caminar. Así que Ronaldo se fue a verlo. Finalmente el abuelo tomó a la niña y la paró junto al sofá en donde ella podía sujetarse. Ronaldo notó que incluso en esa situación la nena apenas podía mantenerse de pie. Sus piernitas regordetas le temblaban y se movían. Finalmente, el abuelo se sentó al otro lado de la sala y le dijo a su nieta: «Ven, corazón, ven al abuelo». Pues bien, la nena trató de andar. Quería hacerlo, era obvio. Su espíritu estaba en el juego, pero cuando se soltó del sofá, simplemente cayó sentada de sopetón. Simplemente las piernas no tenían la fuerza necesaria. Ronaldo empezó a bromear al abuelo y le dijo: «Tal vez ella simplemente ha tenido un día muy duro». Pues bien, una vez más la niña trató de andar y una vez más todo lo que resultó fue un bultito de 10 meses tendido en el piso. Esta vez la caída fue más fuerte que la anterior y la pequeña empezó a gimotear. Ronaldo dijo: «Entonces mi amigo hizo algo maravilloso. En lugar de dejar que la pequeña gateara y se defendiera como pudiera, extendió sus manos, curtidas y callosas por el duro trabajo, tomó a la nena por los deditos regordetes, la levantó y dándole la vuelta colocó los pies de ella sobre los suyos. Y así, cuando él levantaba su pie, ella levantaba el suyo. Así caminaron por toda la sala. La nena puso su enorme sonrisa en su cara como si hubiera logrado toda una hazaña. Ronaldo dijo: «Nunca olvidaré eso». Cuando tratamos de andar por nuestras propias fuerzas en medio de los problemas, la mayoría de las veces terminamos como un montón de huesos caídos en el suelo. ¿No es así? Pensamos que podemos hacerlo y muchas veces Dios nos permite que lo hagamos y que así nos demostremos a nosotros mismos y a todos los que nos están viendo que no podemos hacerlo. Entonces, de repente nos damos por vencidos y nos dejamos llevar y entonces Él extiende sus manos hacia abajo, nos levanta y nos hace andar sin dificultad. Eso es lo que ha prometido hacer. Lo hará. Lo hará con usted, sea lo que sea que usted esté enfrentando, sea cual sea el reto y desafío que usted tiene por delante, Dios puede hacer lo que usted le pide.
y mucho más de lo que jamás puede pedir, si simplemente se aferra de su mano divina y le permite que Él tome las riendas.